Buenas tardes a todo nuestro público, a todos los eruditos que nos siguen día a día. El día de hoy, su servidor Adrián Santamaría, estamos aquí con un regalo para todos los eruditos que por varios meses, inclusive en el podcast, por varios años nos han seguido, y por esa razón es que nos encontramos el día de hoy totalmente solos. Este regalo consiste en información muy valiosa. Información valiosa para todos aquellos empresarios, emprendedores que nos siguen y que nos escuchan, y sobre todo también para los contadores, para otros asesores fiscales que brindan su expertise y su conocimiento a las empresas. Les va a encantar. Les platico un poquito cómo funciona el esquema del regalo y les va a hacer mucho sentido. Primero que nada, en nuestro despacho donde laboramos el día a día, nosotros rastreamos las inquietudes de los empresarios en referente a todos los temas fiscales. Concretamente, este año en lo particular, sobre todo por la reforma que hubo hace un par de años, el tema del REPSE, el tema del outsourcing, es lo que ha causado mucha inquietud en las empresas. Y por lo mismo, desde que arrancamos el año, hicimos una ponencia, hicimos un workshop, o por lo menos en conferencias, donde le platicábamos a distintos foros cómo actuaba la autoridad, qué repercusiones había, a quién sí ejecutaba de una manera fuerte y cuáles eran las estrategias que se le habían complicado a la autoridad o que no había detectado o que resultaban siempre con sentencias favorables para el contribuyente. Y ese es el regalo de nuestro día de hoy, porque ha acabado ya el primer semestre, estamos ya arrancando el segundo semestre, lo que es julio, y en las actividades de capacitación de nuestra firma ya terminamos con todos los foros, ¿no? Dimos esta ponencia en distintas cámaras, la CEMIC, la Cámara Nacional de Aluminio, en varias delegaciones también la Gustavo Amadero, inclusive en otros estados, dimos también en Tamaulipas, Veracruz, y etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir del siguiente mes de agosto empezamos con una nueva capacitación a todos los foros que son aliados nuestros, y por lo tanto este regalo, sin necesidad de que ustedes acudan a un desayuno, de que paguen por ese desayuno, por esa ponencia, se los vamos a ir desglosando. El tiempo que nos alcance, por lo general es una ponencia entre 1h20 y 1h40, esperemos poder acabar, y si no, vamos a quedarnos a la mitad y la siguiente semana buscaremos concluirla. Traigo aquí mi acordeón, pues son varios puntos. Básicamente nosotros denominamos y llamamos a esta ponencia nóminas, estrategias validadas por la autoridad. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos primero con estrategias implementadas por despachos que el fisco tiene muy bien detectados, punto número 1, muy bien perseguidos, punto número 2, y con unos resultados formidables para Hacienda, con recaudaciones altas, donde en las revisiones, cualquiera que sea ellas, la electrónica, la de gabinete o la domiciliaria, las revisiones han resultado favorables para la autoridad. La abrumadora mayoría de estas revisiones, el fisco ha resultado vencedor, y por eso consideramos importante que ustedes como empresarios y como consultores las conozcan. La primera de ellas es la más antigua, pero increíblemente aún hay despachos que la promueven, que la sugieren, y seguramente los contadores que nos están escuchando, que tienen más de 10 o 15 años de práctica profesional, se les va a recordar esta estrategia. Esta estrategia es la famosa estrategia de pago por alimentos o salida por vía de alimentos. ¿En qué consiste o en qué consistía? Mejor lo conjugo en presente porque aún hay empresas y consultores que la promueven. Hay un artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta que menciona que los alimentos no causarán impuestos sobre la renta, ¿ok? Sin embargo, antaño no existía una definición de exactamente qué eran los alimentos. Ojo,
pero no existía la definición en las leyes fiscales, Código Fiscal, Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley de IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa definición de qué eran efectivamente los alimentos, esa existió desde hace prácticamente 100 años en el Código Civil, ¿ok? Recuerden lo que varias veces hemos platicado aquí en Eruditos Fiscalistas y aquí en Change TV, que las leyes se deben de interpretar de manera armónica. Las leyes fiscales no son leyes exclusivas solo para temas tributarios. Al aplicar cualquier concepto hay que invocar leyes fiscales, uno como empresario o emprendedor, pero todas las leyes en general, incluido el Código Civil. Entonces, en el Código Civil, ahí sí nos mencionaban exactamente qué eran los alimentos y no es otra cosa más las obligaciones que un deudor alimenticio tiene en favor de sus acreedores. Un ejemplo, y les va a hacer sentido a toda la gente que nos escucha. Si existe un matrimonio que tienen 1 o 2 hijos y el señor es el que paga la manutención completa de los chiquillos, pues bueno, él va a ser el deudor alimentario. Entonces, el Código Civil también nos desglosa qué eran los alimentos. Nos dice que era el techo, comida, la educación y medicinas y salud, a grandes rasgos. Inclusive hay jurisprudencias que mencionan la recreación. Entonces, en función de esto, ya sabemos quién es el acreedor alimenticio, que son los hijos en este caso, y quién es el deudor. Entonces, al analizar exactamente de qué hablaba la ley del impuesto sobre la renta, evidentemente era para estos casos. Entonces, ¿cómo se va a constituir la figura de un acreedor o un deudor alimenticio? ¿Cómo? Simplemente por el hecho de ser el papá y aparecer en el acta de nacimiento de los hijos. Bueno, en cierta medida sí, pero en la práctica no es así, en la legislación no es así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que acudir de preferencia a un juez de lo familiar, que el juez de lo familiar va a determinar la cantidad que los acreedores alimenticios deben percibir por parte del deudor alimenticio y va a obrar eso en una sentencia o en un convenio elevado a sentencia. Dicho convenio también se puede celebrar con un notario público. Entonces, surte prácticamente los mismos efectos. Entonces, ahorita ya tenemos toda la figura jurídica del régimen de alimentos. Ya sabemos qué son los alimentos, ya sabemos cómo se instituyen y en función de eso, ahora sí, si yo recibo, por la vía que sea, alimentos de un deudor alimenticio, vamos a pensar que los niños ya cumplieron 18 años, entran a trabajar a un lugar, ganando el mínimo, a un cine o a un restaurante, el excedente, o mejor dicho, el dinero que ingrese en sus cuentas por parte de su papá, porque el papá se comprometió a darles hasta los 25 años, en ese momento el dinero que da el papá no causa impuesto sobre la renta, no es acumulable para efectos de ese impuesto. Entonces, en función de eso, bueno, habrá que ver las formas fiscales para efectos de declarar, que quede claro, como acto espontáneo o según la etiqueta que su contador le sugiera, pero no va a causar impuestos sobre la renta alguna. Entonces, con esto ya tenemos totalmente dilucidado y totalmente evidenciado que una estrategia de alimentos que muchos despachos sugerían utilizar o hacer masivamente a las empresas, pues era clara simulación. Estos despachos simplemente le regresaban el dinero, el típico outsourcing, la empresa le pagaba a una razón social del outsourcing, el outsourcing lo regresaba con la etiqueta de alimentos, pero resulta que lo llegaban a hacer hasta con empresas con 1,000, 5,000, 10,000, 20,000 empleados, cuando muchos ni siquiera estaban casados, ¿no? Entonces existía un régimen de alimento, por ahí existía algún deudor alimenticio, seguramente no. Sin embargo, al día de hoy vamos a explicar ahora la excepción. Si alguno de ustedes me pregunta, entonces, categóricamente ya no se puede utilizar el régimen de alimentos, diría, no, no es así, no es tan categórico. Si existiera una figura, y es importante mencionar
que en el estado de Yucatán existe una figura con dos sociedades, una se llama Sociedad Civil Universal, otra se llama Sociedad Civil Particular, donde sí mencionan que los acreedores alimentarios se pueden juntar, se pueden asociar para efectos de que esa razón social reciba el dinero de los deudores alimentarios y no va a acumular para impuesto sobre la renta. Por ejemplo, entonces, una razón social constituida en Mérida, pero que tenga el requisito indispensable, sine qua non, de que aquí el deudor alimentario ya va a estar instituido en un documento público, que puede ser, como ya lo dijimos, un convenio elevado o con notario o con un juez de lo familiar, y dos, que puede ser una sentencia condenatoria donde queda claro la cantidad que debe otorgar a sus deudores alimentarios. Entonces, con esto concluimos la primera parte de estas estrategias. Vamos a pasar a la siguiente, pero espero les haya quedado muy claro. Si en sus empresas súbitamente llega alguien a ofrecerles una estrategia basada en alimentos, no se puede de manera genérica, así sean 10, 15 empleados, porque la figura del acreedor alimentario es muy personal, es personalísima, es un derecho personalísimo y ojo, instituida por un juez de lo familiar. Esperemos haya quedado claro. Cualquier tema, comentario o conversación, pónganoslo aquí en el canal de Change TV y con mucho gusto se los vamos aclarando. La segunda tan polémica, porque esa sigue siendo todavía muy recurrida, increíblemente recurrida. Un gran número de empresas al día de hoy la sigue aplicando a todos los niveles, la aplican a niveles de sueldos relativamente bajos, la aplican a niveles de sueldos muy altos, inclusive accionistas o representantes con sueldos de ese nivel. Entonces, ¿de qué estrategia estoy hablando? De el pago por asimilados a salarios, ¿ok? Este pago por asimilados a salarios se ha abusado mucho de este esquema. Muchos despachos de outsourcing hasta el día de hoy lo siguen ofreciendo con un riesgo verdaderamente grave y delicado. A diferencia de la estrategia anterior, donde tal vez las posibles presunciones de la autoridad puede ser defraudación fiscal y simulación de actos jurídicos, aquí existe inclusive hasta temas de peculado pudiera haber. ¿Qué es el peculado? El peculado es uso del dinero público para fines distintos a los temas públicos. Entonces, ¿por qué me refiero a esto? No olvidemos que la figura de los asimilados a salarios es una retención. La empresa le tiene que retener a las personas que están en un régimen que no son asalariados, pero es asimilado a salario, y esa retención se hace corresponsable la empresa al hacerlo. Al hacerlo de esta manera, entonces ese dinero nunca ha sido de la empresa. Es muy importante eso. Esa retención jamás es parte del patrimonio, de la riqueza, de la utilidad, mucho menos, de la empresa. Simplemente la figura jurídica, la legislación, nos concede o nos obliga a ser los retenedores de un dinero ajeno, un dinero que lo causó un trabajador o una persona física con el desempeño de su profesión, y nosotros lo retenemos y lo enteramos al verdadero propietario de ese dinero, que es el gobierno, que es el fisco federal. Entonces, ya yo creo que más o menos se van dando cuenta hacia dónde voy. Ahorita, a continuación, vamos a hacer una pausa, pero no se vayan porque estamos nosotros poniendo las causas por las que concretamente esta estrategia no la sugerimos. Es tal vez la más delicada, que se sigue utilizando mucho porque, insisto, más allá de la defraudación, más allá de la simulación, aquí hasta de peculado pudieran acusarnos. Entonces, no lo hagamos. Ahorita, después de una pausa,
seguimos explicando más ampliamente y regresamos con ustedes. Gracias. Hola, soy el licenciado Alfonso Valverde y el día de hoy les quiero presentar al licenciado Samuel García, que viene de parte de GCI. Bienvenido, Samuel. Hola, Alfonso. Gracias por la invitación. No, por nada. ¿Qué tan cerca nos debemos de sentir de la tecnología? Bueno, la tecnología llegó para quedarse y para aliviar nuestros desafíos personales y de organizaciones y también como sociedad. Estamos viviendo nosotros una pandemia con olas que van y vienen, y nosotros no podemos sino agradecer que la tecnología estaba cuando se ocupaba. La pandemia y sus consecuencias, como los confinamientos, hubieran vuelto loco a la sociedad en cualquier otro momento, pero hoy las tecnologías de la información y comunicaciones mantuvieron de alguna manera controlado el problema, porque podíamos estar confinados, trabajando, educándonos y al mismo tiempo comunicados con las últimas noticias del comportamiento pandémico, ¿no?, en nosotros. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Samuel, es muy valiosa. ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde se pueden poner en contacto nuestros televidentes? Bueno, pongo a sus órdenes nuestras redes sociales, en todas las conocidas. Estamos como Grupo Consultor de Informática, y en nuestro portal www.gci.mx, y también pongo a sus órdenes los números telefónicos 55 56 63 07 21 y 07 23. Estamos a sus órdenes, inclusive para cualquier consulta sin generación de costo alguno. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti, gracias por la entrevista. Hasta luego. Hola, mi nombre es Valeria Mera, especialista en finanzas personales. Conduzco el programa Crecimiento Integral, donde vemos en la sección de finanzas personales cómo poder ahorrar, cumplir tus metas financieras, hacer un presupuesto de manera eficaz y también poder invertir de la mejor manera. Dentro del programa tenemos dos colaboradoras, Ofelia Fernández, especialista en temas psicoemocionales, y Lidia Parga, especialista en escuela para padres. Juntas creamos tu mejor versión para poder cumplir tus metas emocionales, poder cumplir tus metas con tu familia y también con tus finanzas, y sea un buen elemento en tu vida. Nos vemos todos los martes a las 3 p.m. Hola nuevamente, eruditos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Apreciamos mucho el tiempo y la atención que dedican a su conocimiento tributario, y créanme que no va a estar de más, va a valer mucho la pena en lo que seguimos con los segmentos. Estamos platicando del tema de los asimilados a salarios. El segmento anterior ya les comentamos que es una retención donde el empresario confisca, retiene, guarda dinero ajeno, que es un dinero causado. El causante, el causaviente, el contribuyente es la persona física, el profesionista o demás que brindó un servicio o un trabajo, pero que ese dinero nunca jamás es del empresario. Por eso, en lo personal, en el despacho, hemos visto muchos asuntos así, donde inclusive con cantidades no muy grandes ha habido hasta denuncias penales, ha habido persecuciones penales con delicadas consecuencias. Entonces, es por lo mismo que no sugerimos que se haga. Vamos a explicar un poquito la mecánica de esas estrategias y por qué el fisco las persigue. Bueno, básicamente, la retención, como lo mencionábamos, no es parte del retenedor de su patrimonio en ningún momento. Sin embargo, se va a estar declarando. Va a estar declarando la persona que recibió el pago por asimilado, va a declarar que recibió un ingreso y que hubo un tercero que retuvo su dinero para efectos de enterar ese impuesto. O sea, básicamente
para el profesionista, para el prestador de servicios, es un beneficio porque no tiene que pagar directamente tanto en línea de captura y demás. Alguien más lo va a hacer, en este caso el retenedor. Entonces, punto número 1, es muy fácil para el fisco detectar dónde ha habido esa estrategia porque el timbrado aparece de una persona física que recibió 100, 200, 300, 1 millón. Hay quien se ha pagado hasta 60 millones, así como lo escuchan, que lo hemos conocido, no clientes nuestros del despacho, pero nos hemos enterado que ha caído revisiones porque hasta 60 millones se pagaron en asimilados sin el pago completo de la retención. Entonces, ni siquiera hace sentido, ¿no? No hace sentido común de que eso sea una estrategia válida, primero por lo exorbitante del honorario, del asimilado que se pagó, y segundo, pues evidentemente con un poco que hubiera de ese impuesto que no se pagó, así se hubiera pagado el 90-95% del impuesto retenido, pues iba a ser una cantidad importante e iba a llamar la atención al fisco. Entonces, para que vean lo radicales que pueden ser algunos fiscalistas para embaucar a los empresarios y a final de cuentas quien se queda con el problema pues es el empresario, ¿no? Entonces, en esta tesitura y curiosamente un poco antes de pandemia, todavía existe una persecución clara a los esquemas de asimilados, pero antes de pandemia fue muy agresiva. ¿Y por qué? En ocasiones las estrategias eran internas totalmente, no existía un outsourcing, sino que el titular, el dueño de una empresa, un accionista de una empresa, para sacar un poco el dinero que le corresponde por su labor productiva y tener un ahorro en efectos de cargas sociales, Infonavit, IMSS y demás, le convenía o consideraba un ahorro el pago de asimilados a salarios. ¿Y qué sucedía? Que la retención que hacía su propia empresa no pagaba la totalidad. Hemos visto casos, aunque se escuche ridículo, en este ejemplo que estamos platicando, que se pagó el 97% de la retención. Y solo por no enterar ese 3% de toda esa cantidad, se detonó una visita domiciliaria, se detonó una revisión, ¿ok? Entonces, para que vean lo delicado de esto, insisto, no jueguen con esa estrategia, el fisco ya se la sabe, es muy fácil que la detecte, muy fácil, y existen estas persecuciones con resultados también igualmente formidables. Básicamente, así es el tema de asimilados a salarios. Pasemos a otro esquema que estuvo también muy de moda hace unos 15, 20 años, inclusive los grandes despachos de outsourcing que surgieron hace 20, 25 años, usaron esta estrategia que en su momento, antes de las reformas, sí era más o menos eficaz, no sin también caer en simulación de actos jurídicos, pero bien hecha sí se valía. ¿De qué estrategia estamos hablando? Estamos hablando de las sociedades cooperativas. Las sociedades cooperativas fue en su momento también un esquema del cual se abusó, sobre todo por el bien social que tiene esa figura, que tiene esa ley. Si ustedes se ponen a investigar en la exposición de motivos, se dan cuenta del espíritu de la ley. Vamos a hacer una breve pausa. ¿Qué es la exposición de motivos? La exposición de motivos es la razón por la que los legisladores propusieron una ley. ¿Cuál es el fin que va más allá? ¿Qué se busca a nivel país? ¿Qué resultados se están pretendiendo? Cada vez que se mete un proyecto de ley, debe de tener su exposición de motivos. Y ya que se aprueba y demás, entra en vigor la ley y la exposición de motivos sigue siendo igual de vigente, y así podemos conocer lo que los abogados llamamos el espíritu de la ley. Entonces, la exposición de motivos de la ley de sociedades cooperativas nos decía que era, entre otras cosas, existía esa ley para fomentar el trabajo de sus agremiados. 2, para mejorar la calidad de vida de los agremiados y de sus familias. 3, para auxiliarlos en adquisición de vestimenta, de recreación, de educación. Entonces, si ustedes analizan esto, evidentemente es un fin muy noble
la existencia de dichas sociedades. Y hasta el año 2007 existía una figura adentro de las sociedades cooperativas que se llamaba Fondo de Previsión Social, el cual en ese entonces, 2007 para atrás, no tenía ningún tipo de limitación. Entonces, ¿qué sucedía? La sociedad cooperativa, como persona moral que era, podía hacer actividades comerciales, mercantiles, con cualquier otra entidad, persona física o moral, grande contribuyente, lo que sea, y se otorgaba una factura con todos los términos de ley, desde luego, ¿no? Pero ya entrando adentro de las cuentas bancarias o de cualquier tipo de fondo que tuviera dicha cooperativa, con el simple hecho de que se etiquetara para efectos contables, administrativos y legales que ese dinero era parte del fondo, bueno, ese fondo, ¿qué tenía de particular o qué tenía de maravilloso ese fondo? No causaba impuestos sobre la renta. La misma ley de 2007 para atrás así lo decía. No se causará impuestos sobre la renta a todo el dinero, toda la actividad económica que exista en esos fondos. Entonces, ya están viendo más o menos para dónde voy y hacia dónde iban esas estrategias. Todo ese dinero etiquetado, pues bueno, ya se prestaba para que circulara por todos lados, para que circulara no solo por las cuentas de los agremiados, sino para otros temas inclusive más complicados, hasta de lavado de dinero. Entonces, ¿qué sucede? En el año 2007, ya muy bien detectado el gobierno del abuso de este esquema, puso un techo a la no acumulación de impuestos sobre la renta. Si mal no recuerdo, me parece que solo el 7% no iba a ser acumulable para impuestos sobre la renta y todo lo demás, aún siendo parte del fondo, se debe de pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, en ese momento empieza a morir esta estrategia porque bueno, los asesores, los fiscalistas actualizados, que sí saben perfectamente bien cómo están haciendo sus estrategias, se dieron cuenta que ya no había tanto beneficio y que entonces, si yo seguía utilizando ese fondo sin acumular para impuesto sobre la renta, ya se caía claramente en el delito de defraudación fiscal. Entonces, poco a poco empezó a morir. Lo curioso de esto, y por eso también lo traemos a colación, todavía este año, el año pasado, hace 2, nos llegan asuntos por revisiones, porque usaban estrategias de sociedades cooperativas o porque inclusive hay despachos que lo siguen promoviendo y nos consultan nuestros clientes, oye, esa estrategia se vale, se puede, no, húyele como la peste, ¿no? Más allá del tema del no pago de impuestos, nosotros consideramos también que es un esquema abusivo hacia el lado de los trabajadores, porque a los trabajadores estas sociedades cooperativas los metían como socios cooperativistas. Entonces, en estricto sentido, sus beneficios laborales e inclusive conquistas sindicales en una controversia laboral podría eximir al patrón de dar las prerrogativas y los beneficios a sus trabajadores. También sucedió, en esa época sucedía mucho. Entonces, repito, una estrategia no solo abusiva para efectos del fisco, sino más abusiva aún para efecto de los colaboradores, donde tú ya le otorgabas un perfil diferente a un cargo, digamos, de intendencia o administrativo menor y ya lo estás poniendo en un lugar de un socio, de la capacidad profesional y de servicios de un socio, cuando, bueno, pues no es así, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos el tema de las sociedades cooperativas, pero insisto, lo más extraño, maravilloso, lo que sea, que está sucediendo es que todavía se está promoviendo ese esquema, que sí tiene sus excepciones de que pudiera funcionar en algunos aspectos. Vamos a poner un ejemplo. Si en realidad los trabajadores se han hecho dueños de una empresa, ya sea porque sus terrenos rústicos los pusieron a trabajar con sembradíos o demás, o en una instancia laboral, como cierta marca de refrescos que tiene un pato ahí en su logo,
y los trabajadores se quedaron con esa empresa. Bueno, evidentemente ahí sí, pero ahí no hay simulación. En estos dos ejemplos que estoy poniendo, los trabajadores, buscando mejorar su calidad de vida, buscando obtener un trabajo bien remunerado, se unieron y se constituyeron como una sociedad cooperativa. Entonces, de esta manera, ahí sí se vale, porque ahí sí, inclusive el órgano administrativo de la cooperativa, sí existe para ponerse de acuerdo y buscar que cada quien tenga una mejor calidad de vida. En función de esto, pues bueno, sabemos entonces que sí se puede todavía. Es muy común verlos en temas rurales, en Oaxaca, comunidades del mezcal, en Chiapas hay comunidades y cooperativas de artesanías, ahí sí se vale. Pero imagínense un cooperativista donde los 60, 80 o 100 agremiados cooperativistas son administrativos, licenciados, contadores, abogados, con sueldos en promedio de 100, 120, 200 mil pesos. Ya no se cumple el espíritu de la ley de buscar mejorar la calidad de vida. O sea, ya esa calidad de vida, ese sustento básico, esas personas ya lo trascendieron tiempo atrás, entonces no es el esquema. Y bueno, hasta aquí ya con las sociedades cooperativas, también un muy buen explicación. A continuación todavía nos falta otro de las estrategias que no sugerimos y curiosamente les va a gustar mucho porque es el que está más de moda y ese apenas se empieza a perseguir, pero cuando ya lo ha perseguido el fisco el año pasado y ha tenido muy buenos resultados. Entonces vamos a explicar cuál es, vamos a explicar cómo dejar de hacerlo y por qué es delicado. Y regresando de esta pausa, no se vayan, esto es Eruditos Fiscalistas TV por Change TV. Gracias. Miles de televidentes están volteando a ver a Change TV, estableciendo así su liderazgo en televisión por internet. Ofreciendo una nueva experiencia en contenido que incluye liderazgo financiero, legal y social. Y sobre todo, un contenido humano que ayuda al fortalecimiento de la sociedad. Nuestro contenido ofrece una gran oportunidad de agregar valor a la vida de nuestros seguidores y amigos. Programas que nos ayudan a generar crecimiento en su conocimiento, confianza en la información y apertura en el pensamiento. Change TV ofrece contenido analítico de formación, de enseñanza y liderazgo que fortalecen los pilares del crecimiento personal. Adoptar una nueva realidad de comunicación es la transición para tener apertura de ideas y pensamientos que construyan nuevas sociedades. Súmate a Change TV. La televisión del cambio ya está aquí y junto contigo haremos el cambio en nuestro entorno. Hola, soy Guillermo Mora, concejal en la Alcaldía de Iztapalapa. En 2018 hubo un cambio en lo que es la estructura política de las antiguas delegaciones. Ahora son alcaldías y esas alcaldías están integradas, además del jefe delegacional o jefa delegacional, por lo que viene siendo un consejo integrado por 10 personas. Yo estoy como concejal actualmente en Iztapalapa. Nosotros lo que realizamos es, entre otras cuestiones, es supervisar la buena ejecución del presupuesto, aprobar el proyecto del presupuesto que presenta la alcaldía
al Congreso de la Ciudad de México. También nosotros nos encargamos de estar cercanos a la gente, de ser un vínculo directo con la sociedad. Justamente al revisar que el presupuesto se ejecute de la manera correcta, nosotros vemos que los servicios lleguen como tienen que llegar, que las colonias se encuentren lo mejor posible. Si quieres saber un poco más o si quieres acercarte a nosotros, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estoy como Guillermo Mora. En Instagram, Twitter y TikTok estoy como @memomora_L. Por ti, por los tuyos, hagámoslo juntos. Hola nuevamente a todos nuestros queridos eruditos. Agradecemos que no se hayan ido, que sigan aquí escuchándonos con estos temas tan interesantes y de tanta delicadeza que representan los temas fiscales. Pero bueno, para eso estamos aquí, para eso existimos los profesionistas que trabajamos de esto, y quisiera seguir con estas estrategias que el gobierno tiene muy bien detectadas y que ha sido vencedor cuando se dedica a fiscalizarlas y cuando hay algún juicio contencioso o inclusive penal. Mencionaba en el segmento anterior que existía una última de estas 4 que hemos platicado, las 3 que ya desglosamos previamente, y existe una cuarta, que esa cuarta todavía no existe una fiscalización masiva. Sin embargo, ya empezaron. Ya tenemos nosotros conocimiento en el despacho de 2 o 3 asuntos que han caído con colegas nuestros y la fiscalización es muy clara. ¿De qué estrategia estamos hablando? Esperemos, señor contribuyente, señor empresario, que si usted la tiene, busque un nuevo proveedor o pida un nuevo esquema, sobre todo para su seguridad patrimonial y la seguridad de su empresa. ¿Cuál es esta? Es una estrategia que es llamada, entre otros nombres que muchas veces esos fiscalistas le cambian el nombre para hacer creer que es otro producto, pero bueno, a grandes rasgos le denominan el plan privado de pensiones. ¿Cómo funciona, según estos asesores, este plan privado de pensiones y por qué consideran ellos que no causa riesgo alguno la implementación? Básicamente, existe un fondo regulado por la ley de la CONSAR, el Consejo del Sistema del Ahorro para el Retiro. Ese fondo, efectivamente, cuando el empresario manda dinero a ese fondo para el retiro de sus trabajadores, sí es 100% deducible. Hasta ahí no existe controversia alguna. Si ese fondo tiene todos los requisitos y toda la regulación que la CONSAR exija, sí, un empresario puede mandar el dinero para las pensiones de sus trabajadores y va a ser deducible. Ese es el punto número 1, palomeado y es real. El punto número 2, y en el punto número 2 empieza la controversia. El punto número 2 es cuando ese dinero regresa a los trabajadores de dicha empresa. Y aquí es donde estos asesores platican una serie de etiquetados, conceptos, palabras que ellos consideran que no va a ser causante de impuesto alguno. Entonces, lo pueden manejar como anticipo a retiro o inclusive como préstamo o inclusive como todo lo que se les ocurra para que ese dinero regrese al bolsillo del trabajador sin causar impuesto alguno. Y no es así. Vamos a explicar por qué. La ley de la CONSAR, como el mismo nombre lo dice, es el Consejo del Sistema de Ahorro para el Retiro. Entonces, para que yo pueda hacer deducible ese dinero para ese fondo regulado por esa ley, evidentemente tiene que ser usado ese fondo para el retiro. Entonces, vamos a dar otro paso más para ver si estamos bien o estamos mal en esta estrategia. ¿Cómo lo logramos? Definiendo qué es el retiro. Si yo hago deducible ese dinero que mandé a ese fondo, evidentemente
solo lo voy a poder hacer deducible si yo lo regreso a los trabajadores hasta el final de su vida laboral. Ese es el requisito sine qua non. Si yo digo que es para otro tipo de pensiones, incapacidad y demás, se sale de la interpretación de la ley de la CONSAR y entra en otra. El artículo, creo que es el 27 de la ley del impuesto sobre la renta, habla también de otro tipo de fondos y nos dice cómo se causa el impuesto sobre la renta, cómo se debe pagar, toda la mecánica. Entonces, si ese fondo no va a ser usado para el fin del trabajo, de la vida laboral del trabajador, pues evidentemente cae en la figura del resto de fondos y va a pagar impuesto sobre la renta. Si el empresario manda algo de dinero, mucho o poco, a un fondo que no sea regulado por la CONSAR, no va a ser deducible, va a tener que pagar algo de impuesto. Entonces, ¿qué sucede? Pues si yo como empresario ya lo hice deducible y lo estoy regresando bajo concepto que sea, pero el trabajador tampoco se retiró, ahí está la simulación de actos jurídicos evidente. Y entonces, ¿cómo yo puedo determinar quién sí va a poder retirar ese dinero? Muy sencillo. Cuando el mismo trabajador decide, o su patrón, o ambos, que la vida laboral del trabajador ya ocurrió, hay que dar un aviso de manera personal al IMSS, donde se manifiesta que ya a partir de tal fecha comienza el retiro, para la tramitología de todos los efectos del IMSS, inclusive también del Infonavit, los efectos de cuántas semanas cotizaste, a qué pensión te haces acreedor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo de ese mismo fondo regreso dinero a cualquiera de los trabajadores que siguen en su vida laboral, y más si es gente de 45, 40, 35, 30 o 20, pues evidentemente la simulación ahí está. Como es una figura aún muy controvertida porque todavía está muy usada, me he encontrado con asesores que me quieren rebatir. Bueno, a ver, está muy sencillo. Como lo hemos platicado en otros episodios de Eruditos Fiscalistas, ellos deberían de ofrecer consultas administrativas donde la autoridad, concretamente el SAT y el IMSS, sí les den la razón. E inclusive esa consulta administrativa tendría que ser tanto para la empresa, que va a ser deducible el dinero que mandó al fondo, como para los trabajadores que van a recibir un dinero, ¿ok? Y con la consulta administrativa favorable, o sea, en favor de los trabajadores y de la empresa, ahí sí, quédense totalmente tranquilos. Pero desde unos 7, 8 años que hemos visto en el despacho esta estrategia, jamás, nunca jamás hemos visto que un despacho que ofrece esta estrategia ofrezca una consulta administrativa y por lo tanto no hay. Lo único que hay por ahí es una consulta administrativa de si ese fondo sí estaba regulado por la CONSAR y que por lo tanto iban a ser deducibles las transferencias. Es lo único. Y como esa clase de despachos tienen vendedor sobre vendedor sobre vendedor, ya inclusive exhiben la copia de la copia de la copia y ya cuesta hasta trabajo verla, ya ni se distingue bien cuáles son el número de expediente, el número de consulta administrativa o qué administración del SAT lo resolvió, y por lo mismo pues cuesta mucho trabajo. Pero bueno, si hay todavía asesores que me están escuchando que están diciendo o piensan que yo estoy equivocado, está muy simple. Para eso existe esa figura. Vayan a tocarle la puerta al SAT. Si pierden, váyanse al juicio de nulidad, y si pierden, váyanse al juicio de amparo. Si ustedes tienen la razón en una de esas 3 instancias, va a salir a favor. Entonces ese es un blindaje para ustedes como asesores, para sus clientes y para los trabajadores. Háganlo. Instamos a que lo hagan, y a todo aquel empresario, dueño de negocios, patrón, inclusive a los trabajadores que nos están escuchando, si ustedes reciben ese dinero con esa etiqueta, entonces les pedimos que ustedes mismos soliciten a ese consultor, y si son trabajadores a su patrón, y si son el patrón al asesor, que les entreguen una consulta administrativa favorable. ¿Cuáles son los efectos de una consulta administrativa favorable, o un juicio de nulidad favorable, o un juicio de amparo favorable?
básicamente decimos en el derecho, es una creadora de derechos. Una sentencia favorable es una creadora de derechos. Concretamente, derecho fiscal no es así, sin embargo, se utiliza el argot y va a ser un blindaje para que si en un futuro, en 1, 2, 3, 5 años, llega una revisión, desde el día 1 de la revisión, sea del IMSS o sea del SAT, yo exhibo mi resolución favorable de la consulta administrativa y con eso la misma autoridad va a saber que en una instancia va a perder. Entonces, sí se puede obtener, antes de que nos caiga una revisión, sí se puede tener un acto jurídico emitido por la autoridad favorable. Pídanselo a sus fiscalistas, concretamente en esta figura por la delicadeza. Y bueno, ahorita básicamente ya hemos terminado con las estrategias muy perseguidas y que han logrado ser muy eficaces por parte del SAT y del gobierno federal. Regresando de la pausa, vamos a platicar ahora, ojalá nos dé tiempo, vamos a platicar algunos de los esquemas que se le ha complicado al SAT porque bien hechas las estrategias sí puede repercutir en un ahorro para los trabajadores, en un ahorro para las empresas, con una certeza absoluta. Aquí, como lo hemos mencionado, desde las consultas administrativas o un juicio de nulidad contra la autoridad, va a ser muy factible que un buen abogado se las gane, entonces van a tener un ahorro y una certeza absoluta. Regresamos después de esta pausa, no se vayan, estamos en Eruditos Fiscalistas TV por Change TV, la televisión del cambio. Gracias. Hola, soy Max Vargas y este fue mi primer casco y bueno, me da mucha nostalgia y mucha felicidad verlo, cómo trae sus rayones de mis primeras caídas y está impresionante porque afortunadamente todavía me queda y bueno, pues sí me da muchos recuerdos verlo cómo está y ver cómo, sí, como dije, sus rayones de mis primeras caídas y ver cómo todavía me queda. Y bueno, este fue mi primer casco y siento mucha felicidad volver a verlo y probármelo. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Piloto Max Barbell, en Instagram con guiones bajos y en Facebook con espacios. Y recuerden, con todo y sin miedo. Miles de televidentes están volteando a ver a Change TV, estableciendo así su liderazgo en televisión por Internet. Ofreciendo una nueva experiencia en contenido que incluye liderazgo financiero, legal y social. Y sobre todo, un contenido humano que ayuda al fortalecimiento de la sociedad. Nuestro contenido ofrece una gran oportunidad de agregar valor a la vida de nuestros seguidores y amigos. Programas que nos ayudan a generar crecimiento en su conocimiento, confianza en la información y apertura en el pensamiento. Change TV ofrece contenido analítico de formación, de enseñanza y liderazgo que fortalecen los pilares del crecimiento personal. Adoptar una nueva realidad de comunicación es la transición para tener apertura de ideas y pensamientos que construyan nuevas sociedades. Súmate a Change TV. La televisión del cambio ya está aquí y junto contigo haremos el cambio en nuestro entorno.
Hola nuevamente, eruditos fiscalistas que nos escuchan por Change TV, la televisión del cambio. Y seguimos con nuestra plática. Ahorita esperemos nos hayan escuchado y que dejen ahí guardado bien su video en YouTube o en Facebook para futuras consultas. Ya explicamos cuáles son estrategias que el fisco las conoce muy bien, las ha perseguido y ha tenido muy buenos resultados. Déjenlas de hacer. También, manifestamos un poquito las excepciones en el caso de las cooperativas, en el caso de asimilados, excepciones bien hechas, no corren peligro alguno, pero por desgracia la mayoría no es así. Unos comentarios que en lo personal hacemos a los empresarios es que los temas fiscales no son un commodity, jamás han sido ni lo serán. No existe una estrategia mágica que le va a servir a todo mundo por igual, no, categóricamente no. Por eso un buen fiscalista se debe de casar primero con la empresa y conocer todo su tema operativo, absolutamente todo, desde su constitución, el proceso productivo, publicidad, ventas, proyecciones, y en función de eso, con lo que sabe ya, la sabiduría que tiene el fiscalista, ya puede sugerir inclusive convenios y estrategias internacionales, que también se vale, ¿eh? Entonces, pero aquí en México se hizo como un esquema general de generación de dinero, de riqueza, donde mucha gente, inclusive sin ningún tipo de conocimiento fiscal, comunicadores, publicistas, etcétera, 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 al trabajar en un despacho de fiscalistas, creen que se puede promover igual y luego ponen un negocio ofreciendo eso. Eso es muy común y casi siempre termina en tragedia de parte del empresario. Entonces no lo hagan. Sin embargo, las estrategias que ahorita vamos a platicar se pueden perfeccionar en función de lo que ustedes y sus asesores conozcan ahorita, como lo hemos mencionado, con consultas administrativas o con juicios de nulidad o con juicios de amparo, que ese es el mayor blindaje que la legislación mexicana le puede otorgar a un particular. Entonces, háganlo, configuren su realidad, la realidad de su empresa con estos esquemas que están en ley, que están básicamente autorizados y no va a haber problema alguno. El primero de ellos deriva de un caso real que hace 10 años, 12 años, no menos, 10, 8 años aproximadamente, cayó en el despacho y es referente a el aprovechamiento o la optimización de los sindicatos. Les platico. Era una empresa que se dedicaba a temas de impresión y en una ocasión llegaron con un conocido nuestro a ofrecerle la venta de la totalidad de esa empresa, que incluía desde la planta, aquí en la Ciudad de México, una planta muy grande, de una cuadra, todo tipo de máquinas que, como bien sabemos, en temas de impresión son máquinas muy caras, todo tipo de máquinas, cartera de clientes inclusive, y por supuesto, todos los trabajadores. Lo que le llamó la atención a este empresario comprador era que la nómina era muy barata, era verdaderamente barata en comparación con el mercado. ¿A qué nos referimos con que sea barata? En función de la documentación que el empresario vendedor le exhibió a este empresario comprador. Entonces, si en el mercado, en aquel entonces, un promedio de diseñadores o de obreros impresores, vamos a pensar, estaban en 8,000 pesos, aquí estaba prácticamente en el mínimo, ¿no? Vamos a pensar en aquel entonces 2,000 pesos. Entonces, eso le llamó la atención y eso fue determinante para que él decidiera comprar esa empresa. ¿Qué sucede? Compra la empresa. Todo iba maravillosamente bien hasta que llega el primer día de la primer quincena. Llegando ese primer día de esa quincena, transfiere a sus trabajadores desde las cuentas bancarias de la razón social e inmediatamente en el transcurso del día los mismos trabajadores
se acercan a la nueva administración a interrogar y a reclamar que por qué se les había depositado la cuarta parte. Así es, una cuarta parte. ¿Cuál cuarta parte? No, pues es que nosotros a nuestra misma tarjeta nos llegaban por dos vías diferentes. Una por la razón social y la otra por nuestro sindicato. ¿A cuál sindicato? Bueno, resulta que al empresario vendedor jamás se le ocurrió mencionar que había un contrato colectivo real, evidente, no tan blanco, que se había firmado entre la razón social y el sindicato. Entonces, pues empieza a rastrear, alguien le pasa el contacto al sindicato, el sindicato, ¿qué pasa? O sea, ¿ustedes son nuevos? Sí. Los nuevos dueños, bueno, este es nuestro contrato colectivo. En efecto, por nuestras conquistas sindicales, hemos logrado que más allá del sueldo mínimo que hace varios años se le pagaba, fuimos haciendo conquistas para que ustedes nos paguen a nosotros este contrato colectivo y nosotros resarcimos directamente como conquista sindical a los trabajadores. Bueno, ya se imaginarán qué pasó, o sea, el costo que él tenía pensado que le iba a salir la manutención, por lo menos mensual, de su empresa, pues se le fue a las nubes, con un costo que no contemplaba. Entonces, a final de cuentas, negociaron, sí tuvo que haber despidos y demás, pero quedó salvaguardada la mayoría de la plantilla de los trabajadores y por ser un hecho meramente laboral, 100% laboral, pues el ingreso, estrictamente no es un ingreso, sino básicamente el depósito de dinero que recibían los trabajadores, pues eran conquistas sindicales, que el sindicato les había dado pues precisamente por una consecuencia de esas conquistas. Entonces, en este ejemplo que acabamos de poner, y ha sucedido varias veces, a lo mejor inclusive también por huelgas o algún tipo de bloqueo, inclusive por demandas laborales, demandas masivas, demandas colectivas, ahí no queda de otra más que resarcir de determinada manera la empresa a los trabajadores. En ocasiones es a todos, en ocasiones solo es un sector, un nivel, o inclusive 5, 10, 1, 2, depende de la realidad de la empresa. Pero a lo que voy es, por los esquemas laborales mexicanos, sí existe esa posibilidad de que se hagan depósitos a los trabajadores y no sean acumulables para impuesto sobre la renta, porque no es estrictamente hablando un ingreso. Entonces, ya hemos visto eso. Cuando llega el momento de revisión de las autoridades, aquí se les ha complicado por varios temas. Primero que nada, porque no olvidemos que la Ley Federal del Trabajo nos menciona, inclusive también la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos menciona que los sindicatos no están obligados a llevar contabilidad. Entonces, si el SAT es un órgano revisor de documentos, de situaciones jurídicas en general, pero su poder está en revisar documentos privados que puedan ser públicos o documentos públicos que ya tenga la empresa. Y en este momento, en esta figura de los sindicatos, ¿qué existe de documentación si las mismas leyes eximen a los sindicatos para que no lleven contabilidad alguna, de ningún tipo? Y hay que poner especial atención a esto, porque inclusive hay sindicatos patronales, entonces ahí se las dejo de tarea. Pero regresando con los sindicatos laborales, cuando existen revisiones y ese depósito de las empresas a los trabajadores, no lo hizo la empresa, sino en realidad el sindicato, por voluntad del sindicato, lo metió a las cuentas bancarias de los trabajadores, es muy difícil que el fisco federal pueda demostrar que es un ingreso acumulable de los trabajadores y que por lo tanto pueda determinar un crédito fiscal. Y ya para concluir, porque se nos está acabando el tiempo, para concluir hay que decir que la fiscalización es muy difícil en este tema y sobre todo también porque es por temas sociales. Los sindicatos también son organismos
que se prestan o su origen, su espíritu es apoyar a sus agremiados. Entonces, por lo mismo, al SAT se le ha complicado, y cuando se ha dado el caso que existe controversia jurídica, como lo hemos dicho, no es vencedor el fisco. Ojo, no se puede con todos los trabajadores. Si son gerentes para arriba, sobre todo son directores o algunos de los accionistas, eso sí es simulación. Ahí estrictamente por la calidad, o mejor dicho, el antecedente de estudios de estos profesionistas, pues no hay como que mucho tema social. Entonces, pero sin embargo, para obreros y jornaleros es una estrategia noble, nosotros la sugerimos, bien hecha evidentemente, con un sindicato de por medio que haga sus determinadas conquistas y que el beneficio salpique a los trabajadores. Entonces es una estrategia donde todos salen ganando. Puede haber un ahorro de parte del empresario, pero sobre todo se va a ver reflejado en el bolsillo de los trabajadores por menos retenciones, y sí es muy sugerible. Hasta aquí la plática tan a gusto, tan amena que tuvimos con estrategias validadas por la autoridad, no necesariamente siempre por la autoridad, pero por los tribunales sí, a final de cuentas, estrategias validadas por el gobierno que pueden implementar, que están apegadas a la ley y que puede haber una optimización de impuestos. No olviden vernos, sintonizarnos el siguiente martes, igual a las 4 p.m., porque recuerden que estamos aquí en Change TV, la televisión del cambio, y que nosotros somos los eruditos fiscalistas. Y como lo decimos en el podcast, somos prácticos, somos directos, pero sobre todo somos eruditos fiscalistas. Gracias.